Buenas tardes, gracias por estar en el canal del Centro Sefarad de Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con grandes personalidades del mundo y de la cultura que pueden hablarnos también de aspectos de la literatura rumana. Contamos con un autor, sobre todo Mirel Talos, que además de autor dirige y está dentro del Instituto Rumano en Bucarest. Dirige todos los demás centros. Nosotros hemos colaborado habitualmente con el Instituto Rumano, tenemos muchas actividades en común. Y en este caso ya no es una actividad con el Instituto Rumano solo, sino que presentamos a un autor que va a presentar su primera obra en español, su primera obra traducida. Contamos con el traductor y con Héctor Brioso, especialista también en literatura española, que es profesor de Alcalá y autor de obras como El nombre de Don Quijote, Cervantes y América. José Azernegui es el traductor, nos va a hablar de la obra también, y además es especialista en este área que tratamos hoy. Hablando del autor, la editorial Confluencias ha sido quien ha publicado esta obra que se ha traducido. La obra se llama En algún lugar de Transilvania y cuenta una historia de amistad, sobre todo de amistad. Y está muy bien que hablemos de amistad en un periodo de tiempo como de Rumanía, que dio autores maravillosos como Norman Manea o Mijail Sebastián, que hablan de otros aspectos de esa convivencia. Pero que por supuesto la convivencia se dio, que se rompió en un momento determinado, es sabido por todos. Pero también hay que recordar esos momentos en los que sí era posible, porque así nos recuerda qué podemos y dónde podemos llegar después de esa ruptura tan grave. Mirel Taylor se presentó por primera vez en algún lugar de Transilvania por primera vez en noviembre del 2019 en la conferencia literaria Kisufin en Jerusalén. Es un gran evento, yo recuerdo haber estado en alguna ocasión y previamente en 2019, y realmente es un lugar de encuentro de literatura, de autores, no solamente autores judíos, sino autores diferentes que han trabajado y han tocado temas que tienen que ver con la historia y con la literatura judía. Él obtuvo el premio de Unión de Escritores Romanos al mejor debut en 2018 por su novela El coleccionista de nudos. Y esa novela obtuvo gran éxito y a continuación viene esta novela, que repito el nombre para que todos ustedes puedan buscarla, es En algún lugar de Transilvania y está editada por la editorial Confluencias. A continuación escucharemos las palabras de José Arzenegui y, como digo, también del profesor de literatura que está en Alcalá, que veo que no está en este momento en pantalla, probablemente algún problema de conexión. Muchísimas gracias, Mirel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta obra que es un regalo para la literatura traducida del rumano al español y sobre todo por esta historia de amistad. A continuación. Gracias a todos por la atención que dais a mi novela. Mirel, yo creo que, José, si te parece, podemos iniciar esta continuación, esta charla, con tu visión desde esa autoría que es también la del traductor. Bueno, digamos que me encontré con la propuesta de traducir el libro de mano de Dana Oprica, que fue mi primera profesora de rumano, cuando empecé a estudiar rumano en el Instituto Cultural Rumano de aquí de Madrid, hace de estos 7 años. Y había ya colaborado con ella en la traducción de otro libro que había traducido ella, de la Siganiada, El campamento gitano, y me propuso la traducción de este libro. Yo no soy un traductor profesional, mi vida profesional se ha desenvuelto
en el mundo financiero, soy licenciado en Derecho y en Económicas y estudié inglés, francés y alemán. Y cuando me jubilé, pues dije, voy a seguir estudiando algún idioma. Y un amigo mío se casó con una rumana y entonces conocí Rumanía. Y me propuse aprender rumano. He viajado, habré hecho unos 15 o 20 mil kilómetros en coche por Rumanía en sucesivos viajes y soy un enamorado de ese país. Por eso cuando Dana Oprica me propuso la traducción del libro, lo leí, me gustó y dije, bueno, pues voy a intentar traducirlo. Y ahí estamos. Es un tema que siempre me ha interesado, soy un lector empedernido, todavía, gracias a Dios, puedo seguir leyendo. Y en el tema del Holocausto y la historia del pueblo judío, pues he leído bastante, pero nunca había leído libro alguno con un enfoque como tiene este libro. Los personajes del libro nos van presentando el drama que les toca vivir desde distintas perspectivas y eso hace, para mí, ha hecho un libro de lectura muy fácil, muy amable, no fácil en el sentido de que es un librito, sino una lectura amable, porque hay personajes entrañables como Mariuka y Chitel que con sus ojos de niños pues nos muestran su incomprensión y su sorpresa ante lo que está sucediendo a su alrededor. Creo que es un libro que yo recomendaré a todos mis amigos que lean porque ofrece una visión muy particular de un mundo hoy desaparecido, donde todavía la amistad, las relaciones personales, el sentido del honor, el respeto a los demás, que existía en un momento determinado, se ve destruido por unos señores que quieren hacer su ingeniería social, suprimiendo a todo un conjunto de personas de una sociedad que había convivido pacíficamente durante bastante tiempo. En fin, poco más tengo que decir sobre el tema. Sí, muchas gracias, señor Arzenegui. Le aseguro que su traducción es muy buena. Es mucho más mejor que la traducción inglés que se ha hecho y puedo hacer una comparación. Su traducción es mucho mejor que la traducción inglés. Le agradezco sus palabras. Muchas gracias. Aunque yo no soy traductor profesional, ni mucho menos. Soy un simple enamorado de su país que aprendió el idioma. Es importante que a usted le gustó el libro. Me porque gustó. como un pianista no puede cantar una obra que no le guste, un traductor no va a hacer una buena traducción a un libro que no le guste. Me gustó me gustó. Es un enfoque, no sé, bastante alejado de otras novelas, otros libros que se han escrito sobre el tema de la diáspora y del holocausto, de todos los campos de exterminio y todo esto. Este es otro enfoque distinto y me sentí muy a gusto leyendo, aunque mi conocimiento del rumano no me permite, digamos, valorar todas las cualidades desde el punto de vista lingüístico o estilístico, pero ya llevo leídos, no sé, así como 100 libros en rumano y ya empiezo a cogerle un poco el aire. A saber, y el libro está... Usted no tiene razón porque estilísticamente la traducción es muy buena y las más de las veces usted cubre con la traducción mi intención del texto original. Bueno, yo le agradezco mucho sus palabras. He leído el texto original, lo he leído varias veces para intentar entrar y algunas veces me he encontrado con la dificultad de no poder expresar en castellano lo que yo entendía que quería decir el libro en rumano. Pero bueno,
Eso es el problema del traductor. He disfrutado traduciendo un libro. Yo estoy jubilado y sigo estudiando rumano. Y para mí eso ha sido una bendición, poder traducir ese libro, ¿no? Estoy dispuesto a traducir desinteresadamente cualquier libro que usted me proponga en rumano para traducirlo en español. Es un excelente principio, sí. Podemos continuar con el primer libro, que así tenemos otro libro publicado de Mirel. ¿Has pensado, Mirel, publicar el primer libro? ¿El anterior? El anterior, El coleccionista de nudos. Sí. Sí, es un libro que me ha hecho popular porque ganó el premio de la Unión de los Escritores Humanos. Es un libro ensayo, es un libro que va dentro del mundo del arte plástico, de los artistas, de los coleccionistas, de la pasión por el arte, y tiene muchas páginas que son ensayísticas. Es un tipo de prosa completamente diferente de este libro de que hablamos hoy, En algún lugar de Transilvania, que es una prosa realista, histórica, documentada. Es completamente diferente, pero estoy seguro de que el señor Arzenegui podrá traducir este libro también. Lo haría con muchísimo gusto. Cuéntanos el origen de esta novela, de la que estamos hablando hoy. Yo creo que mi novela, En algún lugar de Transilvania, era una novela necesaria, porque En algún lugar de Transilvania recupera la memoria de una comunidad judía europea que hoy día es completamente desaparecida. Estoy hablando de la comunidad de los judíos transilvanos. Ya prácticamente hoy no hay judíos en Transilvania. Los judíos transilvanos vinieron a esta región más o menos a la mitad del siglo XIX. Estaban hablando yiddish, que es una variante del alemán medieval. Era su idioma de casa, el yiddish, pero los judíos hablaban siempre el idioma de las poblaciones locales. Pues mi libro recupera la memoria de una comunidad que ya no existe, porque como en 1940 Hitler dividió Transilvania en dos y la parte del norte la cedió a Hungría, y Hungría tomó todos estos judíos en 1944 y los deportó a Auschwitz, pues prácticamente no se quedaron judíos en la Transilvania del norte. Y los judíos de la Transilvania del sur, que se quedó parte de Rumanía, se fueron de Rumanía durante el régimen comunista a Israel. Pues ya no existen judíos en Transilvania, y creo que mi libro hace un esfuerzo de recuperar su memoria, de mostrar la identidad de esta minoridad que vivió en Transilvania por más o menos por un siglo, y que pudo tener raíces en esta región y estableció relaciones multiétnicas con las otras poblaciones de Transilvania, especialmente rumanos y húngaros. Sí. Sí, el punto de partida de esta novela fue la amistad de estas dos niñas, la rumana Mariuca y la judía Gitel. La rumana Mariuca fue mi abuela, pues esta novela es, digamos así, también una novela de familia. Todo lo que yo cuento en esta novela sobre mi abuela Mariuca y su amistad con la niña judía Gitel son cosas absolutamente reales que mi abuela me contó. Y yo pensé escribir una novela sobre esta amistad entre Mariuca y Gitel, entre una rumana y una judía, pero después me di cuenta de que la novela así era un poco limitada, porque tendría que saber, que ver el contexto general en que
estos acontecimientos pasaron. Y he decidido de agrandar el contexto de la novela, de escribir más que una relación entre dos niños y hacer un cuadro general de la época. Y la acción pasa en todo el distrito. Sălaj, uno de los distritos de Transilvania del Norte, y tiene más personajes que son rumanos, judíos, húngaros. La nota particular, peculiar, creo que de esta novela es que esta es una diferencia de otras novelas que tratan del Holocausto. Yo no miro al Holocausto de una perspectiva judía, sino miro al Holocausto de la perspectiva de la convivencia interétnica entre judíos y rumanos. Y el Holocausto, desde este punto de vista, fue un acontecimiento muy dramático que tomó una población de la convivencia con la otra. Este es un punto de vista, creo, diferente de otras novelas que tratan del Holocausto. No es un punto de vista mero judío, sino de la convivencia entre judíos y humanos. Sí, ese es un punto interesante porque efectivamente esa convivencia se dio no solo en Rumanía, se dio en otros países, pero también fue dramática la ruptura precisamente por eso, porque en otros casos, como en el libro de Grosz sobre Polonia, se dio que los propios vecinos fueron los que iban denunciando a los judíos y además fueron los que provocaron y los que terminaron aniquilando a los propios vecinos. Y eso es todavía más doloroso. Yo no sé cómo acabó esa convivencia entre rumanos judíos y entre rumanos no judíos, porque fue precisamente el hecho de esa amistad es lo que es todavía más, hace que sea más dramático. Sí, yo doy más ejemplos de convivencia, especialmente entre niños. Hay más personajes niños, judíos y rumanos, y se ve en ellos la convivencia cultural, porque no es solamente una convivencia en el barrio, en la estrada. La convivencia esta es una mezcla cultural. Los niños hablan los idiomas de los otros y los idiomas se mezclan. Y los niños se cuentan cuentos de las ambas culturas. Esto es mucho más profundo que una mera convivencia. Así que en Transilvania la convivencia no era solamente de la ciudad o del barrio, sino que era una interdependencia, una mezcla cultural profunda en que prácticamente las comunidades hablaban siempre los idiomas de las otras. Y entonces, ¿tú podrías decir que este libro de algún modo es autoficción por la relación que tienes con...? Sí, mi abuela Mariuca no es el único personaje que tiene algo que ver con mi familia. Hay también un alcalde, Andrei, que fue mi bisabuelo, y esto me lo contó mi abuelo, la amistad de mis abuelos con un judío de la aldea. Ellos eran muy buenos amigos, y esto es también una parte de la historia de mi familia que he puesto en esta novela, pero toda la novela se funda en acontecimientos reales. Yo la llamo una docu-novela porque a excepción de un personaje, todos los demás son reales. Todos los acontecimientos son reales y son documentados. Claramente que los diálogos son ficticios, pero son probables, son muy probables. Hay en esta novela solamente un personaje que es ficticio, que se llama Lazar Klein. Klein en alemán y en yiddish también significa pequeño. Este personaje mío, Lazar Klein, que es probablemente un alter ego del autor, tiene este nombre, Klein, pequeño, porque nunca en la historia del hombre la razón fue tan pequeña como durante la Segunda Guerra Mundial. Y este personaje mío, Lazar Klein, es un filósofo, es un apasionado del humanismo, de la humanidad, y
él se muere también en Auschwitz como personaje ficticio, porque la razón, creo yo, y eso es un mensaje importante de la novela, que la razón se murió en Auschwitz y que con la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto hay una parte importante de la humanidad que realmente se enteró, se murió. Me parece muy emocionante lo que estás apuntando sobre la razón que muere en Auschwitz, porque realmente ahí ha sido un shock que no, para toda la conciencia ilustrada que consideraba que la historia iba siempre hacia adelante y construyendo un humanismo cada vez más amplio, y ahí se vio que se destrozó. Yo creo que aún vivimos las consecuencias de esa derrota de la razón. Me parece esta es mi creencia, que la razón realmente se murió. En la secuencia final de la novela, cuando los judíos fueron embarcados en el tren para ser deportados a Auschwitz, mi personaje, que personifica la razón, le dice al rabino, Dios probablemente que se murió. Pero el rabino le dice, no, Dios no se murió, pero el hombre seguramente se murió. Pero yo creo que el impacto del holocausto en la historia del hombre significa la muerte significativa, si no total, de la razón o de la que nosotros creíamos hasta la Segunda Guerra Mundial que era la razón. Sí, yo creo que uno de los momentos, el libro tiene algunos momentos muy emocionantes, pero ese final, cuando él tira las hojas, las cartas, las tira por el ventanuco que hay en el tren, que es que cuando él ya se da completamente por vencido, pues es un momento de intenso dramatismo. Se vive con mucha emoción. Y a mí el diálogo en la librería entre los dos Lazar, el Lazar Joseph y el Lazar Klein, es un diálogo también muy interesante. Son momentos importantes. Aparte de las conversaciones entre Mariuka y Gittel, que son siempre muy atractivas, ¿no? Los conjuros de Mariuka son tremendos, la capacidad de liderazgo que tiene esa niña es muy grande. Pero esos dos momentos para mí en el libro son momentos de intenso dramatismo. O sea, cuando él ya se da por vencido, tira las cartas que hasta ahí, las tira por el ventanuco, entonces y el otro le dice, pero está muy bien, es un momento muy intenso. Para mí, vamos, cada uno vive en los libros. ¿Tenéis la novela a mano para poder enseñarla, que lo vean nuestros seguidores? Yo no tengo el libro. Yo tampoco. No tenéis todavía el libro, vale. Esperaremos entonces a poder... Yo quiero añadir una cosa. Mi abuela se murió en 2012 a 86 años. Y esto a propósito de la razón y de la ingenuidad de la razón, porque Lazar Klein dice al final de la novela, creyendo en la razón, yo me engañé, pero fue hermoso engañándome. Mi abuela se murió creyendo, estando convencida de que Gittel sigue viviendo. Bueno, vive en su Israel corazón. O en Palestina. Mi abuela no pudo aceptar que una niña fue deportada en un lugar y matada. Pues sí. Otro ejemplo de la ingenuidad de la razón. Ahí lo pones, la escena en la que Mariuka está en la carretera esperando que vuelva Gittel, es la que en donde se refleja esa esperanza que ella no pierde nunca de que Gittel siga con vida. Es muy interesante lo que dices. Esa esperanza me recuerda a un relato de Philip Roth que se llama La visita al maestro, en el que hay un personaje al que él admira, que es una estudiante un poco especial, mágica, y de repente él considera que esa mujer es Ana Frank, que consiguió huir, escapar y que está viviendo feliz, aunque algo especial, en Estados Unidos, y que él se la encuentra de casualidad cuando visita a su maestro. Yo creo que todos nosotros
queremos salvar a estos personajes. De allí que el Yad Vashem lo que hace es recuperar los nombres y ir repitiendo esas historias para convertir eso en el mandato de Yankeville, no olvidar. Sí que es bonita esa historia de tu abuela, ¿no? Ahí hay otra historia detrás, ¿no? La vida ficticia que pudo haber tenido esa joven si hubiera podido salir y huir. Yo por mí... Por favor. No, era una cuestión anecdótica, que en un país como Rumanía, donde la convivencia religiosa es bastante evidente, que no ha sido porque en las plazas de los pueblos hay 3 iglesias o 2 iglesias de distintas confesiones, son pocos los restos de la presencia judía en Rumanía. Yo voy siempre, casi en los distintos viajes, que a pesar de mis años, que son casi 80, lo hago en plan mochilero todavía. Yo Rumanía la he visitado en coche y durmiendo en pensiones. Nada, no he pisado un hotel, no he pisado. Acabo siempre en Brasov, porque es una ciudad que me gusta mucho, y voy siempre a la sinagoga de Brasov, porque es uno de los pocos sitios, las pocas sinagogas que quedan bien conservadas. Yo no he encontrado ninguna otra, las habrá, pero no sé, pero la de Brasov está muy bien conservada y voy siempre a visitarla. Perdona, José, en la ciudad de Shimleu Silvani, de mi novela, se quedó la sinagoga. La sinagoga. Es el Museo del Holocausto del Norte de Transilvania ahora, en la sinagoga. En mi próximo viaje iré a visitarla. Yo voy con usted. Una pregunta, ¿y esa sinagoga se mantiene abierta? ¿Es fácil de visitar? ¿O cómo? Sí, es un museo abierto, sí. El Museo del Holocausto del Norte de Transilvania. ¿Y la que y la de Brasov está abierta? Está abierta. Sí, sigue abierta. También se puede visitar fácilmente. Pero sí, yo creo que está abierta al culto. Debe haber una pequeña comunidad judía allí en Brasov. No lo sé, pero está abierta. Es posible que haya una pequeña comunidad, pero son unos pocos, sí. Muy pocos, sí. No lo sé. Pero la sinagoga está muy bien conservada y se considera uno de los monumentos a visitar en Brasov. ¿No? Es como la Bisérica Negra, tienes que visitarlo todo eso. Pero yo voy porque me gusta, porque es un sitio que está muy bien conservado y tiene, no sé, es un ámbito religioso y te sientes bien ahí. Es simplemente. Siempre le hago una visita. Pues lo tendremos en cuenta. La nota distinta de Transilvania. Por favor. La nota distinta de Transilvania es el multiculturalismo, el hecho de que en Transilvania vivieron durante siglos más comunidades étnicas, alemanes, húngaros, judíos, rumanos, checos, búlgaros, eslovacos, rusos, diferentes etnias que lograron hacer de Transilvania, digamos así, una Europa unida de antemano. Así es. Mirad, tenemos aquí ahora a Héctor, que está en este encuentro. Está detrás de la cámara porque ahí ha habido algún problema con la imagen y no le podemos ver, pero nos gustaría oírle también porque ha hecho un esfuerzo para estar hoy con nosotros y además nos interesa mucho escuchar también su opinión. Héctor, ¿puedes comentar alguno de los aspectos de la novela que más te han llamado la atención? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Se oye? Sí, se escucha un poco bajito. Un poco si te puedes acercar al micrófono. Que no sé dónde está el micrófono aquí. Es una máquina muy misteriosa. Por eso no puedo No es lo que pasa. No sé dónde está el micrófono. No hay un micrófono fuera. Héctor, quizás si entras desde un móvil, apagando el ordenador y a lo mejor vuelves a entrar desde el móvil. No lo sé. Yo ya desisto de estas máquinas. Pero yo creo que se oye bien ahora, ¿no? Sí, se oye. Se oye. Bueno,
He intentado todos. Lamento no haber podido entrar en la conversación antes porque he estado aquí escuchando todo muy atentamente, pero veía que la cámara no funcionaba y sigue sin funcionar. Lo lamento mucho. No sé a qué se oye bien. Este fallo. La novela es muy interesante. Es una novela, yo creo que muy valiosa y documenta una época, ¿cómo decirlo? Dolorosa, terrible, ¿no? Monstruosa, casi con rasgos de perversión, de monstruosidad, ¿no? Sobre todo la parte final, naturalmente, no el principio. Al principio me parece una novela especialmente positiva, vital, con un ambiente magnífico, unos personajes bien dibujados, unas situaciones muy hermosas realmente. Muy hermosas, y felicito al autor por esa delicadeza y esa, no sé, esa elegancia que tiene en los personajes, en la forma de presentar las situaciones, el encanto que tiene ese comienzo, ¿no? Naturalmente luego ese encanto tiene que transformarse en otra cosa que ya sabemos, ¿no? En algo terrible y terrorífico. El mal en estado puro, ¿no? Entonces, pues es una transición muy difícil para un escritor, creo yo. Entiendo que es muy difícil pasar de un tono tan positivo, tan hermoso, tan delicado, a otra cosa que es lo opuesto, ¿no? A lo radicalmente opuesto. Y supongo que incluso para el traductor también es muy difícil acomodarse a esa nueva situación, ¿no? A esa transición terrible a un mundo que es una antesala de la muerte y del mal, ¿no? Entiendo yo. No sé si Sí, ahí estoy en lo cierto. los personajes Utbari y el Lazar Yusif, su amoralidad es tan absoluta que te dan escalofríos simplemente. Tratan a las personas como cosas sin valor, cosas sin valor. Algo terrible. Te dejan. Pero bueno, el tránsito es mérito del autor. El traductor ahí ha seguido lo que ha hecho el autor. Esa capacidad para presentarnos el mal en esos dos personajes que están anclados. El mal está anclado en esos dos personajes, en Utbari y en el Lazar Yusif especialmente. Son terribles. Fue complicado, Miguel, Sí, ese tránsito. ¿Perdón? Miguel, sí, que cómo de complicado fue a la hora de escribir ese tránsito. Bastante complicado porque, como dice el señor Brioso, la primera parte es la de una novela idílica, en que los personajes son felices, en que todas las cosas van con naturalidad, la vida es pura, es hermosa. Y después llega la guerra y las nubes se acumulan y aparecen unos personajes negativos que impactan a la primera parte de la novela, la vida idílica de la primera parte. Pues si no, sin el holocausto, esta novela tendría solamente la primera parte. Sí, pero como la Segunda Guerra Mundial empezó y después llegó el holocausto, la novela tiene la segunda y la tercera parte. La segunda parte prepara, es un purgatorio para la tercera parte, que es realmente violente, y me resultó muy difícil describir estos personajes muy violentos y muy salvajes, porque trató de entrar en las mentes de estas gentes y ver cómo pensaban ellos, cómo podían tratar a otros hombres como cosas, como dice el señor Arsenegui, o como animales. No tenía ningún tipo de sentimiento para estas personas. Entonces, hay algunos tipos de personajes que destruyen el mundo idílico de la primera parte de la novela. Me resultó muy difícil entrar en las mentes de estas gentes y ver y describir el malo
que les comprendía efectivamente. Hablo de los antisemitas. ¿Cómo ves, cómo es la vida hoy en Rumanía con respecto a eso? ¿El país, como otros, se ha enfrentado a esta memoria? ¿Cuál es la situación? Hay países como Polonia que además están poniendo en cuestión la forma de relatar el tema de la Shoah y además tiene cierto conflicto a la hora de asumir partes de la historia, ¿no? Entonces, me gustaría saber, Rumanía, cómo se ha enfrentado a esta memoria. No creo que en Rumanía haya opiniones o personas que niegan lo que le pasó a la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que es importante decir que los judíos de Rumanía, efectivamente, no fueron deportados a Auschwitz. Solamente los judíos de la Transilvania del Norte, que entonces formaba parte de Hungría, fueron deportados. Esto no significa que los judíos de Rumanía tenían una vida buena, porque había antisemitas también en Rumanía, pero la realidad histórica es que los judíos de Rumanía no fueron deportados a Auschwitz, pero la mayor parte de ellos se fueron a Israel durante el régimen comunista, que tenía sus políticas antisemitas de forma oculta también. Pues hoy día no hay personas en Rumanía efectivamente que niegan lo que le pasó a la comunidad judía. Mi libro, creo yo, que forma parte del esfuerzo de no olvidar el holocausto, el antisemitismo, porque si olvidamos estos acontecimientos históricos, entonces la posibilidad de un nuevo holocausto, de un nuevo antisemitismo en Europa va a aumentar. Héctor, nos gustaría continuar un poco, aunque no te veamos, con tu reflexión en torno al libro. Bueno, sí. ¿Se oye todavía bien? Sí, Sí. Vale. Bueno, el libro a mí me ha gustado mucho y me ha parecido que entronca con la tradición, aunque sea muchos años anterior, de la literatura del último imperio austrohúngaro, ¿no? La famosa generación expresionista de Joseph Roth y otros autores que vieron el mismo monstruo que ve nuestro autor Mirel, ¿no? El mismo monstruo el monstruo sociópata o el monstruo asesino colectivo, ¿no? La muerte industrializada de los nazis, ¿no? Ese embrutecimiento a nivel de sociedad, de la sociedad completa, ¿no? O de buena parte de varias sociedades, sobre todo la sociedad alemana, ¿no? Y yo creo que está muy... ¿cómo decirlo? Me parece un movimiento muy positivo el que ahora se vuelva a recuperar ese tema tan duro, tan difícil, esa época, de una forma quizá menos atormentada que la generación de Roth, lógicamente, porque afortunadamente ahora no existe un fermento o un movimiento antisemita tan fuerte como aquel, ¿no? Ahora pueden existir quizá una especie de tentaciones, diríamos, subterráneas o más o menos epidérmicas, o vemos atisbos, asomos de antisemitismo, pero no en ese grado, naturalmente, afortunadamente para todos, ¿no? Y yo creo que es muy valiente el gesto de Mirel, ¿no? En esta novela, digamos, el brindis que hace, el brindis a la historia, ¿no? El brindis a esa generación perdida o dos generaciones perdidas en 1938, 1940, ¿no? Bueno, desde 1933, desgraciadamente, a escala europea, ¿no? Y yo creo que es muy meritorio el esfuerzo, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Sí, realmente da la sensación de que los tiempos son diferentes. El problema es, como decía Agamben,
parece que el techo de Auschwitz se ha roto, y las situaciones que se verbalizan y se manifiestan, muchas conductas xenófobas, no solo antisemitas, por supuesto, que son preocupantes. Pero por eso estos libros vienen a cubrir, ¿no? y continuamente actualizar esa memoria y esa necesidad de hablar de lo innombrable. Así que, mire, estamos llegando ya al final del tiempo que tenemos para estas presentaciones, porque así nuestro público puede atender de un tirón toda la charla. Y agradecemos muchísimo tanto a Héctor como a José y a ti mismo por estar hoy aquí. Y felicidades por este libro, que espero que el público español pueda disfrutarlo, sobre todo en estos días, que es la Feria del Libro de Madrid. En estos días esperemos que el libro tenga mucho éxito. Agradecemos a la editorial Confluencias, una editorial comprometida con la historia y con libros de autor, con libros muy especiales que hacen que así podamos tener una visión muy amplia de esta memoria europea. Y además de este aspecto especial de una zona de Transilvania que además ha sido muy poco conocida en autores, hay pocos autores que hayan entrado en esta parte de la historia. Así que muchísimas gracias, Miren. No sé si quieres añadir algo más. Gracias a todos, gracias. Pues muchísimas gracias y espero que el libro esté pronto en todas las bibliotecas con nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todos.